Javier. Javier Carmaniu, Girona, 1975, es historiador y hombre de radio. Cada semana invita a los seguidores del periódico a embarcarse en el tren de la historia. El podcast semanal donde se viaja al pasado teniendo presente el futuro. El podcast es la paella y el texto. El vermut, sostiene Carmaniu. Aquí ha venido para hablar de su podcast. El tren de la historia nace hace más de 2 décadas como un proyecto radiofónico en la desaparecida Ona Catalana con la idea de hacer divulgación histórica. ¿Por qué? Porque yo soy historiador de formación académica, pero soy un poco outsider y más que la academia siempre me ha interesado la divulgación. Comunicar con la gente. De niño ya quiso ser locutor de radio. Crecí en casa escuchando la radio y siempre me quedaba la idea de ser locutor. Fusioné mis dos pasiones, la historia y la radio. Ahora que ha vuelto el boom de la radio, llamado podcast, he puesto de nuevo las vías del tren de la historia para hacerlo circular. No se detenga. La idea del título es de dinamismo, de imaginar un tren. Es un tren que funciona. No un tren de cercanías, funciona y va pasando distintas estaciones, en las que va subiendo y bajando gente. A una velocidad amable. Sí, con asientos confortables, no hay que ir de pie. Hay billetes para todas las edades, jubilados y jóvenes. ¿Cómo intuye al oyente del tren de la historia? Es un misterio. Me gustaría que lo escuchara desde las personas que prepara las fiambreras los domingos en casa para toda la semana mientras cocina, a personas que van conduciendo, o que viaja en transporte público, o alguien que esté corriendo a las 7 de la mañana, que esté paseando el perro, y que cuando acaben de escucharlo digan esto me ha gustado. Esto no lo sabía. Que lo escuchen personas que tengan curiosidad. El podcast. El nuevo formato comunicativo. Antes estabas anclado al dial, a la frecuencia y a la parrilla. Ahora el consumo es cuando al oyente le apetece. ¿El podcast puede ser el medio de comunicación del futuro? No tengo respuesta. Soy malísimo haciendo proyección de futuro. El medio del futuro, no del todo. Pero una parte sí. La comunicación humana es fundamental. Se llevaba tiempo diciendo que la radio se iba al garete y aquí está. 2 voces acompañadas de una sintonía de entrada y algo más que generan un entorno de complicidad, de calidez que solo te lo da la radio. O el podcast, dile como quieras. El podcast tiene mucha proyección. Aunque también estas surgen con fuerzas plataformas como TikTok y redes sociales de consumo audiovisual muy corto. Ya veremos cómo evoluciona. Quizá la radio fue la primera en apuntarse al podcast. La tecnología ha permitido consumir estos productos cuando tú quieres. Lo puedes llevar al infinito. Uno de los primeros podcasts que descubrí fue el del suplemento literario de The New York Times. Los escritores y artistas que salían en las páginas aparecieron con su voz en el podcast. No sé si el formato es nuevo, podemos decir que es una evolución del lenguaje radiofónico que aprovecha las nuevas tecnologías. Cualquier historia puede ser un podcast. Claro, como un reportaje escrito o una serie. Una película. Siempre que esté bien contada, sí puede ser un podcast. Si sabes contarla. Ahí está el fenómeno de las true crime. Historias que más o menos conoces cómo sucedieron, pero envueltas en un misterio y con una fractura que atrapa la atención de la gente porque están bien contadas. ¿Qué diferencia hay entre su podcast, 60 minutos, y los 4,000 caracteres que publica en la web y el papel? Hacer el aperitivo es un placer. Las patatas, las aceitunas, esa gilda y el vermut, que preceden a la paella. Los 4,000 caracteres son el vermut para disfrutar también de la paella, los 60 minutos del podcast. No hace falta que sea de un consumo seguido. El texto resume lo que se cuenta en el podcast, en el que están las voces de 2 o 3 invitados que cuentan lo que quiero desarrollar. Que quien lo lea diga esto me interesa y tire del hilo. El vermut, el texto y la paella del podcast generan placer. Viajeros al tren.